Bueno, muchachos, la vez pasada estaba leyendo en internet un artículo que publicó una revista, como un medio por ahí, que estaba hojeando por ahí, y hacían un relato de una persona como que estaba experimentando en un club de aquí de Bogotá, en Chapinero, una experiencia de sexo riesgoso. Ahí lo definían como el BBK o bareback en el inglés. Y entonces me puse a averiguar qué era eso, porque realmente yo lo había visto como en otros escenarios, en algunas aplicaciones. Ustedes saben, las aplicaciones que andan por ahí, y lo había visto, pero exactamente yo no sabía en qué consistía. Entonces me puse a averiguar a ver qué era el bareback o el BBK. Entonces hoy vamos a hablar justamente de ese tema aquí y en este podcast, acerca del BBK y el BBK qué. Entonces empecemos a hablar un poco de eso. ¿Qué es el BBK? Etimológicamente, o digamos hablándolo un poco históricamente, se ubica como una palabra que se adjunta o nace en medio de la comunidad gay, para personas que disfrutan tener sexo sin usar condón. Bien, y se le asocia principalmente al sexo anal. Ok. Sin embargo, digamos que el término ha venido transitando, y digamos que estrictamente hablando, el BBK hoy en día es tener sexo sin condón. No se le asocia necesariamente a la condición de sexo anal, ni a una comunidad ni específica. a la comunidad específica, la comunidad gay. Entonces, pues yo traje el debate a la mesa porque me parece que alrededor del BBK aparecen muchas preguntas que yo me empecé a hacer. Y una de esas es: ¿qué hay detrás o qué sucede un poco para que una persona decida tener sexo sin condón, ya sea con su pareja o con otras personas, con lo que llamaríamos el sexo casual? ¿Qué opinan ustedes? A mí me parece, bueno, primero, yo no conocía mucho el término, es decir, yo no pensaba que fuera una práctica como entre comunidades. Yo realmente lo asociaba a una categoría del porno al inicio. Ok. Me parece muy denso. Es decir, que haya migrado de que ahora las parejas heterosexuales lo hagan y las homosexuales también y todo el mundo, pero digamos que sí me parece muy denso en la medida en que hay muchos riesgos para la salud pública con la práctica. Es muy responsable. Bastante. Más allá de cualquier cosa, siento que el nivel de irresponsabilidad al momento de practicar estas cosas, y más aún cuando no es con una pareja fija, sino que es con parejas pues casuales, pues sí es un riesgo, y es un riesgo también cuando estamos pues pensando en la salud, no solamente mía, sino de todas las personas que comienzan a girar alrededor de mis próximos encuentros y de mi vida pues sexual. Pero lo primero que quisiera un poco acotar es que no es una práctica reciente, digamos. No. La práctica sexual del no uso del condón no es una práctica reciente, independientemente de la orientación sexual que tengas. Pero está muy acuñada al mundo gay. Está desde hace mucho, el término en inglés. Pero también es por estereotipos. Exacto. Claro, ahora, sí. tú dices, Álvaro, es irresponsable, pero yo quisiera preguntarles, y aquí quisiera un poco de sinceridad: ¿nunca han tenido sexo sin condón? Sí, pero con culpa. Sí, pero de manera segura. Hablamos de la culpa. Hablemos de la culpa. No. Después ya Con culpa sí, porque uno comienza a pensar de las posibles consecuencias que eso puede llevar. O sea, yo siento que las acciones que uno debe tomar se deben hacer pues sí en un balance de pros y contras, pero también es claro que a veces pues uno niega esos pros y contras y se deja llevar por otros impulsos, pero la culpa sí, en mi caso, siempre va a existir cuando pasan esas cosas. Pero entonces, ¿hubo culpa cuando lo hiciste, o la vez que lo hiciste, o las veces que lo has hecho? Sí. Porque no era tu pareja estable. Y porque pues hay que usar condón, o sea, porque siento que uno sí Pero- está vulnerable a adquirir enfermedades. Pero si tienes tu pareja estable, ¿hay que usar condón?
¿Cómo? Así tengas tu pareja estable, ¿hay que usar condón? ¿Piensas? O sea, es decir... No, porque ya ahí viene a haber otro tipo de acuerdos. ¿Cierto? El acuerdo, por ejemplo, de su merced saber que tiene una pareja que es usted su única pareja sexual. Claro. El acuerdo, por ejemplo, que otras personas pueden llegar en torno a la reproducción, a la fertilidad, a los métodos anticonceptivos. ¿Sabes qué me parece valioso? Y es el hecho de... Hay dos, digamos, dos vertientes. Una que es tener sexo sin condón con una pareja estable. Y a mí me parece que no hay riesgo. El riesgo me parece es cuando lo haces con mucha gente. O sea, yo no lo veo como, como algo malo. Claro, pero también también el riesgo es hacerlo así sea con su pareja estable. ¿Por qué? Porque si usted es una persona adolescente, si usted es una persona que decide tener sexo sin protección y que termina embarazando a una persona, pues ahí ya comienza a haber un grado de responsabilidad. O sea, yo siento que más allá del tema de la pareja que esté de manera permanente o no, es de todo lo que gira alrededor, más allá del pleno acto sexual y más allá incluso de contraer una enfermedad venérea. Y me causa curiosidad también, Esteban, que tú decías, sí has tenido sexo sin condón, pero de manera segura. ¿Cómo claro, es eso de manera pues segura? Con una pareja estable. Y tú, o sea, la pareja estable te da seguridad. Claro. Pues por lo que decía Álvaro de los acuerdos. Es decir, nosotros hablamos, mira, vamos a hacerlo así, tú no te vas a acostar con nadie más y yo tampoco, y no nos ponemos en riesgo los dos, porque es que cuando tú haces el acuerdo, pues estás seguro. Pero si tú tienes sexo con tu pareja sin condón y resulta que te fue infiel, pues ahí ya te está poniendo en riesgo. A mí los acuerdos por lo mismo no me dan seguridad. Vivimos en una sociedad que muchas veces es una oda a la infidelidad y una oda a estar con más personas. Y igual yo sí siento que hay un riesgo independientemente al no usar protección. Sí, digamos que confiarse un poco de ese tema de los acuerdos no me parece seguro. Me parece más bien que es como un poco hacerle lo que tú dices, un poco la oda, pero también pues que, a ver, romantizar mucho el hecho de que los acuerdos realmente se van a materializar. Lo que pasa es yo creo que hay que partir un poco, si estamos hablando desde el punto de vista de la salud, yo creo que hay que partir un poco de la desconfianza. Sí. Es que ese es el problema, y yo siento que si tú tienes una pareja estable no puedes tener ese tipo de desconfianzas tan densas, porque es que es lo mismo que tú piensas que tu pareja un día te va a robar. ¿Sí entiendes? Es lo mismo. Tu pareja te va a poner en riesgo un día. Si no hay la confianza para saber que no me vas a poner en riesgo de que me contagie una enfermedad, pues ¿qué buscas con una relación? Bueno, eso tiene de largo y de ancho, pero pues yo creo que el objetivo tampoco es hacer terapia de pareja y terapia romántica de cómo establecer acuerdos, sino evidenciar que esto es una práctica que en la escena underground incluso pues puede llegar a elevar los números de contagios de VIH, contagios de otras enfermedades venéreas, los números también en el caso de otras parejas de tener embarazos no deseados. O sea, es un problema un poco más grande que solamente el hecho de confiar o no en mi pareja. Yo quería referirme un poco a ese problema y al problema de salud pública, y es un poco lo que pasa, no sé, con los fumadores. Digamos que el hecho de incentivar esas prácticas me parece que golpea al sistema de salud eventualmente, porque es que, digamos, si hay más contagios, si hay más personas que tienen sexos de una manera no segura, pues yo creo que se va a ir recargando todo el aparataje del sistema de salud en cuanto a las pruebas, los exámenes. Es decir, finalmente creo que uno pensaría, no, pues es que él está teniendo sexo, es su problema, pero no es su problema, porque eventualmente me va a afectar a mí, problema colectivo. Pero mire que ahorita de lo que estaba diciendo Esteban, me acordé un poco de este medicamento, el PrEP. El PrEP. Ese es otro. Y también me parece la profilaxis predisposición, para los que no conocen el término. La profilaxis predisposición es medicamentos similares o incluso los mismos que se usan en el tratamiento del VIH,
pero en pro de la prevención, no contagiarse. Pero digamos, quisiera aquí acotar rápidamente, las personas que lo usan lo hacen un poco para prevenir el VIH, pero esto no asegura, y hay que dejarlo muy claro, esto no asegura que otras enfermedades de transmisión sexual, incluso el mismo VIH, incluso el mismo, digamos, sí, porque es 99.9, exacto, no asegura del todo que otras enfermedades no entren al organismo, y tampoco el VIH. Entonces, digamos, pero volvamos sobre tu argumento, un poco para aclarar qué era esto del PrEP. A mí lo que me preocupa del PrEP es el uso irresponsable que se hace sobre él por parte de algunas personas, donde es como mi pase libre para estar con quien yo quiera, como yo quiera, en donde yo quiera. Y sin incomodarme. Y sin incomodarme y sin tener la culpa, por ejemplo, que yo sentí hace un momento cuando les conté que me daría culpa. Y sí me parece que es hacer uso de herramientas que nos da el sistema de salud de una forma que quizás no es la debida, ¿no creen? O estoy diciendo muy no, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Digamos, yo quisiera traer un ejemplo aquí que viene de la economía. Citando un poquito a estos teóricos clásicos de la economía, hay un ejemplo clasiquísimo para explicarle a uno las externalidades negativas de una cierta decisión en lo público. Resulta que en Estados Unidos habían muchos accidentes en carros por el tema de la velocidad pues que llevaba la gente, y pues adicional a eso no usaban cinturón. Entonces había muchos accidentes, y una de las decisiones fue, pues pongamos cinturones de seguridad para que la gente pues digamos no corra peligro, se disminuyan, digamos, los números de mortalidad en los accidentes. Pero poner el cinturón lo que hizo fue generar una externalidad negativa que hizo que cuando la gente se puso el cinturón se arriesgó más, porque se sentía más segura con el cinturón. Y le subió la velocidad. Claro, por supuesto. Más rápido. Entonces se generó un contrachoque. A mí me parece que ese ejemplo que les traigo aquí, que viene de la economía, un poco hablando de lo público, de la salud pública, pues trae y es muy parecido al tema del PrEP. Digamos, yo no estoy en contravía de que el uso del PrEP pueda liberalizar algunas prácticas sexuales. Ahí yo no estoy en contra, digamos. Me parece que si una persona, por ejemplo, que tiene una pareja que convive con VIH y usa PrEP para prevenirlo, digamos, ahí me parece que es totalmente legítimo y responsable, y para eso estuvo pensado. Exactamente. Entonces, digamos, y eso libera la práctica sexual sin condón, por ejemplo, con su pareja estable que convive con VIH. Pero como tú decías, en otros escenarios quizás hay que mirarlo con más cuidado, y yo quisiera plantearles aquí un poco la pregunta de ¿por qué creen que los seres humanos, o por qué, digamos, estamos viviendo este fenómeno? No, este fenómeno no es reciente, pero ¿por qué hay personas que deciden tener sexo sin protección? Yo ¿De dónde viene eso? Yo creo un poco que la protección condiciona mucho y como que restringe mucho una relación sexual, ¿no? A mí me parece que, de hecho, hablando un poco de lo del PrEP, pues hay mucha gente que o se toma el PrEP para digamos, no volver a usar condón en su vida, sin entender que obviamente el PrEP solo previene el VIH y no las otras enfermedades. Y hay otra gente que no lo usa, sino prefiere contagiarse. Quieren contagiarse para eliminar de plano como el riesgo, ¿no? Ya me contagié, pues ya, ¿qué más me puede pasar? Y eso es lo que me parece más grave. Por ejemplo, el tema de la ruleta rusa, de espacios y prácticas donde básicamente se va a tener un riesgo no solamente de tener relaciones sexuales sin condón, sino de saber que se está teniendo en un entorno donde hay una persona que porta una enfermedad de transmisión sexual. Expliquemos un poquito eso de la ruleta rusa, Álvaro, porque no sé si todos nos entienden. Eso es un juego que se ha venido popularizándose. Yo no sé si juego. No sé si valiendo las proporciones, pero que se ha venido popularizando sobre todo dentro de la comunidad gay, es decir, entre hombres que tienen sexo con otros hombres, en donde una persona que convive con VIH participa con otras personas que no tienen el virus, y estas otras personas quieren ser contagiadas, y a través de un juego como el de la ruleta rusa, pues
tienen relaciones Que es algo sexuales macabro, hasta- ¿no? Que es, o sea, a mí me parece Es algo supremamente raro, irresponsable. O sea, yo sé que cada persona es libre de vivir y de construir la forma de su expresión sexual y de cómo vive eso de la manera como decide hacerlo. Y yo creo que uno no puede entrar a juzgar, uno no puede entrar a encasillar, tampoco uno puede entrar a discriminar ni... Pero en parte estás haciendo un juzgamiento, Sí, Álvaro. sí. Y por eso quiero hacer el preámbulo de que pues cada quien es libre de vivir como más le parezca, siempre y cuando no le haga daño a otra persona. Sin embargo, sí me parece una práctica loca, irresponsable, un tris hasta suicida, lo comentamos en un momento, porque pues parece, es su vida, es su sistema inmunológico el que está poniendo en riesgo, es la posibilidad de vivir un poco más tranquilos, sin decir que las personas que viven con VIH o con SIDA no vivan tranquilas, porque pues conozco casos donde Sí. gracias a los tratamientos hoy en día Los pues, retrovirales. hay otras condiciones de vida que hace 30 años no habían. Pero Entonces, sí justamente me parece supremamente raro y supremamente irresponsable. Justamente yo quería ir hacia ese argumento porque estoy un poco en desacuerdo, Álvaro. Entiendo la noción y de responsabilidad que tienes, pero estoy un poco en desacuerdo en tanto lo que dices. A ver. Un poco la lógica que yo he venido entendiendo alrededor de esto es que las personas terminan teniendo estas prácticas, y un poco respondiendo a la pregunta de dónde viene, un poco porque se vuelve fetichista el asunto, o sea, se vuelve un fetiche, pero es un fetiche que a la larga no tiene el tal riesgo del que mencionas. Y voy a decir ¿Y por qué no tienen tal riesgo? Porque los tratamientos de VIH hoy son tan efectivos que no necesariamente estás poniendo en riesgo tu vida. O sea que por eso todos Hablándolo- tenemos que salir a tener prácticas No. sexuales sin condón. Es que ahí es donde viene la responsabilidad. No. Quería acotar, Álvaro, perdóname, con respecto al VIH. Pero también quiero acotar que una relación sexual sin protección, hay otras enfermedades, y por supuesto que ahí se pone en riesgo. Pero un poco el argumento que hay alrededor de estas prácticas es, dado que existen tratamientos tan efectivos para el VIH, el nivel de preocupación baja un poco. O sea, se desmitifica un poco esta lógica de que el VIH es igual a muerte. Claro, no. Y yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que comenzar a quitarle ese estigma que hay sobre las personas que portan el VIH. Pero, sin embargo, a pesar de ese argumento que acaba de dar Felipe, sigo cuestionando el tema también porque, pues, en algún momento siento que el cuerpo debe ser pensado de otras formas y de otras maneras, y me sigue cuestionando esa práctica. O sea, yo no lo haría porque, por lo mismo, por la culpa que sentiría. Pero yo quiero acotar algo ahí, es no hay que salir, o sea, no hay que entrar solo en el VIH. Porque es que creo que estamos hablando obvio, no. que la práctica, el VIH. Y a mí me parece que las otras enfermedades son gravísimas, digamos, la hepatitis C, la hepatitis B, la Todo. clamidia, El VPH. Todo. Entonces, no estamos pensando, o sea, es decir, Por no ejemplo, es solo el VIH. El virus del papiloma humano es una cosa muy grave y es Muy algo complejo. que no le estamos poniendo cuidado Claro. de la misma forma y de la misma magnitud como sociedad en ese momento, y que afecta en gran mayoría a las mujeres. Afecta a la mayoría de las mujeres, pero gracias a ese mito y lastimosamente a ese mito, Los hombres no se cuidan. No se cuidan, y hoy hay muchos casos de cáncer anal por el VPH, o cáncer testicular o cáncer de pene. Entonces, digamos, el VPH no es una cuestión de las mujeres, pero ese punto que planteas tú de que hay otras enfermedades es el argumento sobre el cual quiero cogerme para decir que no es que esté defendiendo la práctica, quiero decirlo abiertamente, pero es que no estoy defendiendo la práctica, pero le estoy quitando un El poco estigma. de moralidad alrededor del asunto. Pero a mí me parece que eso es muy peligroso. O sea, Por supuesto. eso, quitarle eso es muy peligroso, porque eso es lo que le da el libertinaje a la gente de decir, bueno, pero es que pues no me voy a morir porque pues hay muchos fármacos, hay muchas maneras en las que puedo sobrevivir contagiado, entonces pues hagámosle, ¿sí? Eso me parece peligroso. Así como es peligroso muchos otros excesos. Y El eso es- alcohol, el las cigarrillo, drogas.
el azúcar. Y es también porque el ser humano tiene una respuesta ante esas, cerebral ante esas cosas que nos estimulan y que activa algo que hay en el cerebro, que es el circuito recompensa, donde cada quien pues busca esa satisfacción cada vez más inmediata y más cercana y con menos esfuerzo, y esa producción de dopamina va a ser muy importante cuando estamos en una sociedad que básicamente nos genera estrés a todo momento. Pues este tipo de prácticas nos ayudan a sopesar un poco esa realidad, pero sí hay que ponerle cuidado. Digamos, volviendo a ese punto que dices de que nos ayuda a sopesar la realidad, yo voy por otro lado y tengo un argumento ahí, es algo que pienso, y es que parece ser, y esto es un poco existencialista también, pero parece ser que en nosotros reside un sentimiento francamente autodestructivo. Y lo digo porque tenemos muchas prácticas de ese mismo estilo, equiparables, a mi modo de ver, de nuevo, que tienen que ver con los excesos, que nos pueden llevar a estadios de salud que pueden aumentar muchísimo los costos de la salud pública, por un lado, si es que esa es la preocupación, por otro lado, que nos llevan a la autodestrucción, sí, y por otro lado, que mentalmente nos pegan muy fuerte. Pero es por culpa también de ese sistema en el que estamos, donde tenemos que estar produciendo las 24 horas del día, los 7 días a la semana, donde nuestro nivel de estrés se lleva a los límites, y que precisamente hay una válvula de escape a esas realidades cada vez más grises en torno a estas prácticas que claramente están mal, pero que, bueno, mal para quién, ¿no? Pero que pues cumplen una misión, y es liberar una sustancia en el cerebro que compensa las otras sustancias. Sí, pero nuevamente, si el cerebro necesita esas sustancias, entonces es porque francamente tenemos el tema de la autodestrucción. Ahora, que una persona decide hacer ese tipo de cosas, digamos, y no estoy validando de manera consecutiva, porque puede ser una cosa aislada, ¿sí? Un momento en el que pasó en tu vida y ya, pero que se vuelve una cosa recurrente, un poco fetichista. La pregunta también es de fondo: ¿qué hay en el sentir y en la lógica y en el razonamiento de esa persona? Se vuelve una adicción. Sí. Y las adicciones muchas veces no son, o sea, no se pueden sacar o no se pueden tramitar sin ayuda especializada. Muchas veces, a pesar de que la conciencia o el cuerpo de la persona quiera decir basta ya, pues hay otras cosas que lo movilizan hacia allá. ¿Cuál es la recomendación? Que pues para eso hay que comenzar a buscar ayudas especializadas, para eso hay psicoterapia, para eso hay lugares donde nos pueden ofrecer de pronto una mano que entienda y que nos ayude desde la óptica especialista a librarnos de esa carga. A mí me parecía, y quisiera ponerlo también como sobre eso del tema de la terapia, me parece que es una súper propuesta en términos justamente de salud pública y justamente en términos del debate de la salud mental, porque seguramente detrás de esas lógicas autodestructivas, casi suicidas, es que seguramente habitan también otros demonios relacionados con la salud mental. Pero también en la patologización de las prácticas, me parece que también nos ponen un deber o en una escala moral superior de frente de quien los hace, de quien hace eso. ¿Cómo es la patologización? O sea, volver enfermedad, como si todo fuera enfermedad. O sea, volver el fetiche una enfermedad. Exactamente. Me parece a mí que es ponernos en una moralidad superior frente a las personas que lo practican, y es algo sobre lo que yo sí quisiera tener más cuidado. Y ahí yo quiero hacer una claridad, o sea, no estoy diciendo que estén locos, todo fetiche y que toda práctica sexual y que estos temas que estamos hablando pues requieran ayuda de un especialista, no, sino que estoy diciendo que cuando hablamos de adicciones, como lo estábamos hablando de hace un momento, sí es necesario comenzar a buscar algo que nos apoye. ¿Y cuándo es necesario buscar algo que nos apoye? Cuando vemos que esa práctica comienza a interferir en mis otras prácticas diarias, comienza a interferir entre mis círculos de personas que me rodean, si comienza a generar algunas rupturas familiares, si comienza a generar algunas rupturas laborales, si comienza a poner aún más en riesgo mi vida. Y ahí es donde las personas deben hacer un par y decir: si yo no soy capaz de tramitar y de analizar eso desde otra óptica, de pronto por medio de estrategias como la psicoterapia es donde yo puedo comenzar a revisarlo. Ahora bien, independientemente de cualquier práctica, o sea, yo siento que
todas las personas deberíamos en algún momento ir a psicoterapia. Pero yo tengo algo, digamos, un punto que me gustaría debatir y es, yo siento que hay que poner la discusión al mismo nivel. Si vamos a decir que el fetiche es igual que drogarse y que no debería haber, digamos, una crítica moral, porque es que pues es lo mismo, es autodestructivo, pues me parece que la solución también debería ser la misma. Es decir, si tú eres un adicto a las drogas, pues ¿qué necesitas? Ayuda profesional. Y es verdad. Si eres un fetichista de este estilo, siento que también necesitas ayuda profesional. Es decir, no se debe deslegitimar la ayuda profesional y satanizarla. Pero no todo fetiche requiere una ayuda profesional. No, este en específico. Es decir, el tema de tener Exacto. sexo con parejas casuales. Y que sea autodestructivo. Ajá. Más allá del fetiche, porque pues hay unos fetiches tranqui, no sé, los pies, no sé. Hay muchos fetiches, pero ese es eso es lo que me preocupa, que quiénes somos nosotros para decir que, por ejemplo, el fetiche de los pies es más válido o es menos dañino. Pues es que el fetiche de los pies no es autodestructivo. No, de acuerdo. Y no genera una carga al sistema de salud. Exacto, estoy de acuerdo. Yo, esos argumentos factuales, yo los entiendo y estoy con ustedes. Pero nuevamente, yo quisiera pensar un poco en la moralidad que hay detrás ahí, de cómo tapamos con el sistema la moralidad que tenemos frente al asunto. Entre otras cosas, porque también, si bien eventualmente puede representar una mayor probabilidad de carga a la salud pública, y hoy lo leía un poco preparando pues la discusión. El VIH representa un porcentaje importante, estamos hablando como del 0,6, 0,7 más o menos del presupuesto que se le da al Ministerio de Salud. Digamos, si bien está ahí, y es una cosa que representa realmente un riesgo y que podemos de alguna manera hacer un llamado de atención para ayudar a las personas que, digamos, les gusta y para que hagan un lado esa práctica, al final del día es una decisión individual. Y las decisiones individuales consensuadas, que es en estos clubes aquí en Bogotá y en estas fiestas privadas donde suceden orgías de este estilo, y no voy a decir que son exclusivas de la comunidad gay, porque es que es otro punto, todo el mundo. Es de todo el mundo, los heterosexuales también participan y todo tipo de identidades sexuales. Exactamente, es decir, no es una cosa exclusiva de la comunidad gay, pero es consensuada y se vuelven incluso comunidades. Entonces, a mí me parece que cuando la cosa es consensuada a nivel individual, no puede ser juzgada. Y que cada quien toma sus decisiones, y ahí yo estoy de acuerdo. ¿En qué no estoy de acuerdo? En que pues hay, en el mensaje que se envía, de pronto es válido hacerlo, sino que tenemos que también pensarnos cómo comenzamos a plantear otros debates en torno al cuidado de mí mismo y al cuidado del otro, desde entornos escolares, desde entornos de las mismas redes sociales. Pero, porque más allá de que sí sea una decisión libre, que claramente lo es y está dentro de los derechos de las personas, de mirar cómo desarrollan su vida sexual, porque lo hemos repetido varias veces, sí creo que el mensaje es a comenzar a detenernos un poco y decir: ¿cuál es esa sociedad del cuidado que debemos construir? Y esa sociedad del cuidado debe empezar por el cuidado hacia uno mismo, y que debe ser algo que hay que batallar y pensar. Ese concepto me gusta de la sociedad del cuidado, porque creo que nos empieza a llegar a un centro, a converger. Yo no sé si vamos a converger al final de esta conversación, pero eso de la sociedad del cuidado sí nos pone en atención a algo, y es cómo llegamos a... es donde quiero centrar mi punto. ¿Cómo llegamos a la prevención de la autodestrucción? En el camino que sea. Con el BBK, con el exceso de las drogas, con el exceso del alcohol, con el exceso de los fármacos, por ejemplo. De la comida chatarra. De la comida. Es decir, cualquier camino, incluso con el cuidado del medio ambiente. Claro. La casa común. Citando a Francisco. ¿Alguien por ahí? ¿Francisco? Creo que es Francisco. Porque ese es un camino autodestructivo también. Entonces, ¿cómo esa sociedad del cuidado nos pone adentro un chip que diga: caminemos hacia la no autodestrucción? Pero es que a mí me parece primero que la discusión le da más problemas y más retos a, digamos, a promover estas prácticas de cuidado. O sea, es decir, yo pienso que un profesor la puede tener mucho más difícil
para enseñar a sus estudiantes que no, digamos, que Total. se abstengan de estas prácticas riesgosas si en la sociedad se está normalizando. O sea, si vemos eso como normal, los niños que nazcan y los siguientes que nazcan, pues obviamente van a ver eso como muy tranqui, y en realidad me parece que sí se debería dar un grado de, digamos, de, no sé si dificultad, como un grado de malicia, es decir, esto es malo, o sea, no lo podemos normalizar. Tipificarlo. Pero mire que Tipificarlo. creo que esta generación que viene, a pesar de que es una generación que está muy expuesta a muchas cosas y a la misma promiscuidad y a muchos temas de drogas y demás, sí es una sociedad que por la pandemia hizo un clic y una ruptura. Hizo un clic y una ruptura en el tema de ponerle cuidado a la salud mental, en ubicarse desde ese lugar y verse que no todos somos tan fuertes como otras generaciones nos ocurrió, y siento que a partir de ahí y de decir, si este lugar no me hace bien, yo no debo estar acá, es que sí se puede comenzar a dar la batalla. Y yo le tengo esperanza a esta generación, que muchos la llaman una generación de cristal, pero yo no la llamaría una generación de cristal, sino que la llamaría más una generación que es consciente de su estado emocional, que es consciente de las amenazas que tiene y que puede llegar a dar otros debates interesantes. Yo tengo esperanza en esta generación. Yo tengo esperanza en mis estudiantes. Bueno, vamos cerrando un poquito entonces el capítulo de hoy. Entonces, lo primero a decir es que es una práctica de riesgos, aunque durante toda la conversación he venido Desmoralizando la cosa. Diciendo lo contrario. No diciendo lo contrario, es decir, yo he dicho que es una práctica de riesgo desde el principio, pero lo que quiero es quitarle el peso moral. Es una práctica de riesgo que en ningún caso, y quiero decirlo explícitamente, en ningún caso debe de alguna manera validarse vía cualquier argumento. Es decir, cada vez que ponemos la vida en riesgo, la propia vida en riesgo, sea el camino cual sea que haya tratamiento o no, me parece que ahí hay un llamado de atención. Pero ahí entra lo que su merced decía, siempre y cuando la decisión personal, la construcción de los derechos individuales y de cómo se gozan, esté el margen de acción. Claro, totalmente. Digamos, cada persona sigue teniendo la decisión, pues, de hacer lo que quiera, pero, digamos, el mensaje un poco también que desde mi lugar, no sé el de ustedes, es, pues, no le pongamos una carga moral al tema. Esto es igual que cualquier otro exceso, que cualquier otra práctica de riesgo que requiere atención, o por supuesto, que requiere una mirada y que vale la pena estudiar. Digamos, el tema del uso del condón, yo creo que tiene que ser una vigencia constante, tanto por el tema de salud pública, pero también como el tema individual. Y un tema adicional es el tema de la salud mental. Creo que llegamos a ese tipo de cuestiones autodestructivas justamente por el daño de la salud mental que tenemos pues en este tiempo, digamos. Yo me llevo un llamado y una invitación, y es a pensarnos en las decisiones que tomamos en torno a cuáles son esos riesgos y esos pros y contras que aparecen en estas decisiones, y que la educación sexual y la educación en general debe comenzar también a desmoralizarse un poco, a hablar las cosas como son y a darle el panorama completo para que las personas digan esto sí y esto no, pero esto no, por esto y esto, en el margen también de conocer los riesgos que existen. A mí me parece que siento que no hay que quitarle la carga y el peso que tiene moralmente pues esta práctica, ni compararle un poco con las discusiones de drogas o de comida chatarra, porque es que creo que va más allá. A pesar de que las otras cosas tengan un peso sobre la salud pública, me parece que esta tiene un peso especial porque, digamos, desde el 80 que empezó, digamos, toda la crisis con el SIDA, la salud pública en el mundo se ha encargado un poco de llevar a un terreno seguro esos contagios, y pienso que quitarle el valor moral es un poco restarle importancia a ese proceso. Entonces, sí me parece que debería tratarse de otra forma. Y acá la pregunta es, ustedes que están en la casa, ¿qué opinan? ¿Y cómo pueden nutrir este debate? Y los queremos escuchar, los queremos leer, queremos saber sus puntos de vista, porque creo que son 3 posiciones, pero como hay estas 3 posiciones, hay muchas mil más que van a ser muy importantes para matizar esta conversación, y los queremos leer. Sí, entonces invitarlos a que nos sigan en las redes sociales que van a aparecer aquí al final del video. Y nada. ¿Y qué con el BBK? Hasta luego.